Hay hombres que nacen para liderar naciones y otros que, según diversas investigaciones, parecen destinados a corromper todo lo que tocan. En el corazón de Manhattan, dominando el skyline de Nueva York como un monumento que desafía al tiempo, se levanta un complejo de edificios Art Deco que durante décadas representó el pináculo del poder económico, la influencia política y el control silencioso. El Rockefeller Center no es solo un grupo de torres de oficinas con fachadas elegantes y luces brillantes. Es el trofeo físico, visible y monumental, de un imperio que cambió para siempre la forma en que el mundo moderno entiende el dinero, la ambición y el dominio sin límites. Con sus 19 edificios interconectados, plazas públicas, teatros legendarios, estudios de televisión y la famosa pista de patinaje que se convirtió en imagen icónica de la Navidad americana, el Rockefeller Center no fue construido para pasar desapercibido, fue construido para imponerse, para ser visto desde cualquier punto de la ciudad, para recordar a quien pasara por la Quinta Avenida que allí, en ese punto exacto del mapa, se concentraba un tipo de poder que iba mucho más allá de los rascacielos y los dólares. Según analistas económicos e historiadores que han estudiado el complejo durante décadas, este lugar no nació como un simple proyecto inmobiliario de lujo. Nació como la declaración tangible de un hombre que había convertido el petróleo en una fortuna inimaginable, y esa fortuna en una red de influencia que abarcaba gobiernos, industrias y continentes enteros. Un lugar donde se tomaban decisiones que afectaban el precio del combustible en todo el planeta, donde se sellaban alianzas que movían mercados financieros y donde se proyectaba una imagen de progreso y grandeza americana que, al mismo tiempo, ocultaba las prácticas más agresivas y controvertidas de la historia industrial. Mientras la atención global se centraba en las luces de neón, la estatua dorada de Prometeo y las multitudes que patinaban en su plaza cada invierno, según observadores, biógrafos y documentos desclasificados, una figura clave tejió una red de poder que trascendía generaciones. Hablamos de John D. Rockefeller, quien convirtió el Rockefeller Center en su monumento visible, en el epicentro simbólico de un imperio que no solo controlaba el petróleo, sino también la forma en que el siglo XX entendió la riqueza, el monopolio y el control estructural. Según reportes y fuentes no oficiales, no se limitaba a visitas ocasionales o eventos protocolarios. Su influencia parecía orientada a ejercer un control estructural y duradero. Detrás de los muros, pasillos y salas de reuniones del Rockefeller Center, reportes indican que se consolidó un esquema de poder económico y político donde ciertas industrias, ciertas familias influyentes y ciertos gobiernos se volvieron operaciones directamente ligadas al apellido Rockefeller y a la red que construyeron. Pero para captar la verdadera magnitud de este símbolo, hay que retroceder a sus raíces más profundas. Dentro del Rockefeller Center y los espacios que lo rodearon, lo que comenzó como una ambición personal en un pueblo pequeño de Nueva York, se convertiría en uno de los imperios más cuestionados y poderosos de la historia moderna. Antes de rastrear esas conexiones, las alianzas políticas, las donaciones estratégicas y los intentos de moldear el mundo según una sola visión, es fundamental romper el silencio que aún envuelve esta historia. El Rockefeller Center, como cuna, monumento y testigo silencioso de muchas de esas maniobras, guarda secretos que merecen salir a la luz. El poder, según los expertos, se fortalece en la opacidad. Si después de esto sientes que hay algo más grande detrás de lo que acabas de escuchar, suscríbete a Imperios del Poder. Aquí nada ocurre por accidente. Activa la campana y acompáñanos hasta el final de este expediente. Para entender cómo el Rockefeller Center se convirtió en el símbolo máximo del poder de los Rockefeller, hay que comenzar mucho antes de que se colocara la primera piedra en Manhattan. Hay que volver a 1839, en un pequeño pueblo llamado Richford, en el estado de Nueva York, un lugar humilde donde la vida giraba alrededor de la tierra, la iglesia y la supervivencia diaria. Allí nació John Davison Rockefeller, en una familia humilde, casi pobre. Su padre, William Devil Bill Rockefeller, era un hombre errático, carismático y poco confiable. Se dedicaba a todo tipo de negocios improvisados y de dudosa reputación. Vendía remedios milagrosos que prometían curar cualquier enfermedad. Hacía trucos de ventriloquía en ferias. Entrenaba animales para espectáculos y desaparecía durante semanas o incluso meses enteros, dejando a su esposa Eliza y a sus hijos a la deriva. John creció viendo la inestabilidad constante, el hambre que apretaba el estómago todas las noches y la humillación de depender de la caridad de vecinos o familiares que no siempre los querían cerca.
Aquella infancia marcada por la ausencia paterna y la precariedad económica dejó una huella profunda en él. Desde muy pequeño, aprendió una lección que marcaría toda su vida. El dinero no solo daba seguridad, daba control. Y el control era lo único que podía protegerte de un mundo que parecía diseñado para aplastarte. Su madre, Eliza, una mujer profundamente religiosa y de voluntad férrea, intentaba mantener la casa a flote con lo poco que tenía. Le enseñaba a John el valor del trabajo duro, la disciplina y la importancia de ahorrar cada centavo. Mientras su padre desaparecía en sus aventuras y estafas, John aprendía a ser el hombre de la casa antes de cumplir los 10 años. Ayudaba en las tareas del campo, cuidaba a sus hermanos menores y ya empezaba a pensar en formas de generar ingresos para la familia. A los 16 años ya trabajaba como contable en Cleveland, Ohio. No tenía educación universitaria, no tenía contactos importantes, no tenía nada más que una disciplina férrea, una ambición sin límites y una capacidad casi sobrenatural para calcular riesgos y oportunidades. Caminaba kilómetros todos los días buscando trabajo, vestía ropa gastada pero siempre limpia y planchada, y anotaba meticulosamente cada gasto en un pequeño cuaderno que llevaba siempre consigo. Aquel cuaderno era su primer registro de control, el comienzo de un hábito que luego aplicaría a fortunas de miles de millones. Cada centavo entraba y salía registrado con precisión militar. Esa obsesión por el orden y el control financiero nació allí, en la pobreza de su juventud. En 1859, cuando se descubrió petróleo en Pensilvania, John vio el futuro con una claridad que pocos tenían en ese momento. No se dedicó a extraer el crudo de la tierra, algo que consideraba demasiado arriesgado y dependiente de la suerte de los pozos. Se dedicó a refinarlo y controlarlo. Compró su primera refinería en Cleveland junto con socios y, con una combinación letal de eficiencia extrema, alianzas estratégicas con ferrocarriles, descuentos secretos y prácticas comerciales que muchos calificaron de despiadadas, comenzó a consolidar el mercado. Bajaba precios hasta llevar a la quiebra a sus competidores y luego los compraba por una fracción de su valor real. Usaba información privilegiada, presionaba a proveedores y construía una red de lealtades que pocos podían igualar. No competía en igualdad de condiciones, absorbía o destruía. Cuando la ley aún no regulaba los monopolios con rigor, él ya operaba como si el mercado le perteneciera por derecho propio. Sabía que quien controlaba el refinado controlaba el flujo de riqueza que generaba el petróleo, y él estaba decidido a ser ese hombre. Lo que empezó como una pequeña refinería en Ohio se convirtió rápidamente en Standard Oil. En menos de una década, la compañía controlaba la mayor parte del refinado de petróleo en Estados Unidos. John no solo refinaba, controlaba el transporte, los precios y los mercados. Sabía que quien controlaba el refinado controlaba el flujo de riqueza que generaba el petróleo. Y él estaba decidido a ser ese hombre. Mientras construía este imperio invisible, John ya pensaba en algo más grande que simples refinerías. Pensaba en un símbolo permanente, un lugar que representara no solo su fortuna, sino su visión de poder estructurado, ordenado y duradero. El Rockefeller Center aún no existía, pero las bases del imperio ya estaban puestas. Lo que comenzó como un joven contable que anotaba cada centavo en un cuaderno, se convertiría en un monopolio que controlaba el 90% del refinado de petróleo en el país y que generaba una fortuna que desafiaba cualquier cálculo de la época. Esa ambición temprana, esa disciplina casi obsesiva y esa capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían caos, fueron las que años después permitirían que un complejo de edificios en el corazón de Manhattan se levantara como el monumento visible de todo lo que John D. Rockefeller había construido. El Rockefeller Center no fue un capricho inmobiliario, fue la culminación física de una vida dedicada a convertir el control en poder y el poder en legado. El joven que había crecido con hambre y con un padre ausente, se transformó en el hombre que controlaba el combustible del progreso industrial. El niño que anotaba gastos en un cuaderno barato, se convirtió en el adulto que movía millones con la misma precisión. Y ese camino, desde la pobreza de Richford hasta el dominio de Cleveland y luego hacia Nueva York, fue el que finalmente se materializó en las torres del Rockefeller Center. Un símbolo que no solo representaba riqueza, sino el triunfo de una mentalidad que veía el mundo como un tablero donde solo había ganadores y perdedores.
¿Puede un complejo de edificios seguir representando poder real cuando el imperio que lo levantó ya no existe de la misma forma en que existía cuando esos edificios se diseñaron? La respuesta que el Rockefeller Center da en 2026, con sus plazas llenas de turistas y sus oficinas ocupadas por empresas que no deben nada a nadie que lleve ese apellido. ¿O el verdadero legado del Rockefeller Center es algo más complejo que eso? Es la demostración de que incluso los símbolos más imponentes de poder terminan convertidos en reliquias turísticas, mientras el poder real se reinventa en la sombra, adaptándose a nuevas tecnologías y nuevas formas de control, que resultan mucho más difíciles de ver, de entender y de cuestionar que un rascacielos Art Deco en la Quinta Avenida. Y esa capacidad del poder de reinventarse, de mudar de piel, de abandonar los símbolos que lo delatan y refugiarse en estructuras que nadie puede señalar, ¿es acaso la lección más importante que ese complejo nos deja? Déjanos tu opinión en los comentarios. Sin filtros. Queremos leer todas las versiones. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, John D. Rockefeller ya no era solo un hombre rico, era, sin discusión posible, el hombre más rico del mundo. Standard Oil no solo dominaba el refinado de petróleo en Estados Unidos, controlaba precios internacionales, rutas de transporte marítimo y terrestre, mercados globales y, en gran medida, la política del país. Sus tentáculos llegaban a Europa, Asia y América Latina. Su fortuna crecía más rápido de lo que sus contadores podían registrar. Cada barril de petróleo que se refinaba en el continente pasaba, de una forma u otra, por su red de control. Fue en ese contexto de dominio absoluto donde nació la idea del Rockefeller Center. Construido entre 1930 y 1939, en pleno corazón de la Gran Depresión, el complejo fue un acto de audacia casi provocadora. Mientras millones de estadounidenses perdían sus empleos, sus hogares y su dignidad, los Rockefeller invirtieron decenas de millones de dólares en un proyecto que parecía desafiar la realidad económica del momento. No era solo una inversión inmobiliaria, era una declaración de poder. Nosotros seguimos mandando aunque el mundo se derrumbe. El complejo incluía 19 edificios Art Deco interconectados, plazas públicas amplias, el legendario Radio City Music Hall, estudios de televisión, tiendas de lujo y la famosa pista de patinaje que se convirtió en símbolo navideño de Nueva York. Todo diseñado con una elegancia fría y monumental. La torre principal, con su observatorio en la cima, permitía mirar la ciudad desde arriba, como si el observador estuviera por encima del resto de los mortales, contemplando un imperio que se extendía más allá de lo visible. Según analistas de la época y documentos históricos, el Rockefeller Center no fue solo un centro comercial o cultural. Fue la declaración física y visible de un imperio que había sobrevivido a la disolución forzada de Standard Oil en 1911 por orden de la Corte Suprema. Fue el lugar donde se reunían banqueros, políticos, empresarios, científicos y figuras de la élite internacional para sellar acuerdos que afectaban la economía mundial, la política y el rumbo de la sociedad del siglo XX. Allí, en sus oficinas, salas de reuniones y pasillos elegantes, se tomaban decisiones sobre inversiones masivas, filantropía estratégica y alianzas políticas que moldeaban naciones. El complejo proyectaba una imagen de progreso, cultura y grandeza americana, pero también concentraba un poder económico y simbólico que pocos se atrevían a cuestionar abiertamente. Era el monumento que decía, sin palabras, que los Rockefeller seguían mandando aunque la ley hubiera intentado dividir su imperio petrolero. John D. Rockefeller ya estaba retirado cuando se terminó el complejo, pero su visión y su fortuna seguían presentes en cada detalle. El Rockefeller Center se convirtió en el símbolo que representaba el paso del petróleo crudo al poder institucionalizado, del monopolio industrial a la influencia cultural y política duradera. Era el lugar donde se materializaba la idea de que el dinero bien administrado podía construir algo que trascendiera al propio individuo, un centro de poder que sobreviviría a su creador. Durante las décadas siguientes, el complejo se consolidó como uno de los epicentros visibles del poder estadounidense. Allí se instalaron empresas, agencias de noticias, estudios de radio y televisión que difundían la narrativa del progreso americano. Allí se celebraban eventos de gala donde se reunían las familias más influyentes del país. Allí se firmaban contratos que movían miles de millones de dólares. Allí se celebraban eventos de gala donde se reunían las familias más influyentes del país. Allí se firmaban contratos que movían miles de millones de dólares.
El Rockefeller Center no era solo un conjunto de edificios, era la maquinaria visible de un sistema que había aprendido a ejercer poder sin necesidad de estar siempre en primera línea. Sin embargo, incluso en su momento de mayor esplendor, el lugar ya empezaba a mostrar las primeras grietas del imperio que representaba. Las críticas hacia las prácticas monopolísticas de Standard Oil nunca desaparecieron del todo. Investigaciones periodísticas y debates públicos seguían señalando cómo Rockefeller había construido su fortuna. El complejo, que proyectaba grandeza y modernidad, también se convirtió, para algunos, en el símbolo de un poder concentrado que iba en contra del espíritu americano de competencia libre y oportunidades para todos. El Rockefeller Center seguía brillando en el skyline de Nueva York, pero detrás de su fachada Art Deco ya se empezaban a acumular las tensiones de un país que comenzaba a cuestionar el costo humano y social de ese tipo de poder. Ningún símbolo de poder permanece intacto para siempre. No importa cuán altas sean las torres, no importa cuán elegantes sean las fachadas, ni cuán profundos los cimientos, no importa cuántos dólares se hayan invertido en construir la imagen de invencibilidad. El tiempo y la historia tienen una forma de encontrar las grietas que el dinero no puede sellar. Y cuando las encuentran, las abren con una lentitud que resulta más devastadora que cualquier colapso repentino, porque obliga al símbolo a seguir en pie mientras se vacía por dentro, a mantener la apariencia de grandeza, mientras la sustancia que le daba sentido se desmorona silenciosamente debajo de la superficie. A medida que avanzaba el siglo XX, el Rockefeller Center comenzó a mostrar exactamente ese tipo de grietas, no las grietas físicas que el tiempo produce en cualquier estructura de piedra y acero, sino las grietas simbólicas que aparecen cuando el mundo que le dio sentido a un lugar empieza a cambiar más rápido de lo que ese lugar puede adaptarse. Como si los propios edificios Art Deco, con sus líneas elegantes y su apariencia de invencibilidad, hubieran absorbido las tensiones que se acumulaban debajo de su fachada impecable y las devolvieran al mundo en forma de preguntas que nadie en los pasillos del complejo quería responder en voz alta. Las prácticas monopolísticas de Standard Oil habían generado enemigos poderosos desde el primer momento. Enemigos que no desaparecieron con el tiempo, sino que se multiplicaron, se organizaron y encontraron voces que el dinero de Rockefeller no podía silenciar completamente, aunque lo intentara con una determinación que revelaba exactamente cuánto le preocupaba lo que esas voces podían decir. El escrutinio público que rodeaba al apellido Rockefeller nunca desapareció del todo, incluso después de la disolución formal de Standard Oil en 1911. Sobrevivió en los libros de historia, en los debates universitarios, en las investigaciones periodísticas que cada nueva generación de reporteros retomaba con la energía de quien descubre algo que el poder preferiría mantener enterrado. La más famosa de esas voces fue Ida Tarbell, una periodista de una precisión y una tenacidad que resultaban casi incómodas para la época en que vivió. Cuando se esperaba de las mujeres que observaran el poder desde lejos y lo describieran con la deferencia que la sociedad consideraba apropiada para su género. Tarbell no era ese tipo de mujer. Entre 1902 y 1904, publicó en McClure's Magazine una serie de investigaciones sobre Standard Oil que se convirtieron en uno de los trabajos periodísticos más influyentes de la historia americana. No porque fueran sensacionalistas, ni porque buscaran el escándalo por el escándalo, sino porque eran devastadoramente precisas, meticulosamente documentadas y completamente imposibles de refutar, con argumentos que no fueran el dinero y la influencia que Rockefeller aplicó, con una ineficacia que por sí sola decía mucho sobre el nivel de pánico que esas investigaciones generaron en sus oficinas. Lo que Tarbell expuso con detalle quirúrgico fue un sistema diseñado no para competir, sino para eliminar la competencia. Descuentos secretos negociados con los ferrocarriles que permitían a Standard Oil transportar su producto a costos estructuralmente más bajos que cualquiera de sus rivales. Una ventaja que no dependía de la eficiencia ni de la innovación, sino de acuerdos privados que otros refinadores no podían igualar, porque no sabían que existían hasta que era demasiado tarde. Compra de empresas en quiebra a precios irrisorios. Quiebras que en muchos casos habían sido provocadas deliberadamente por las mismas tácticas que luego permitían la adquisición. Una red de influencia que llegaba hasta los pasillos del Congreso, las oficinas de gobernadores estatales y los escritorios de jueces, cuya independencia debería haber sido una garantía del sistema.
pero que en la práctica era una ficción que el dinero de Rockefeller había comprado con una eficiencia que su propio sistema de refinado habría envidiado. Tarbell sabía de lo que hablaba de manera personal y no abstracta. Su propia familia había sido arruinada por las prácticas de Rockefeller. Su padre había sido un productor independiente de petróleo en Pensilvania, que vio cómo su negocio era aplastado por la maquinaria de Standard Oil, con una meticulosidad que no dejaba escapatoria. Esa experiencia personal no comprometió su objetividad, sino que la intensificó, dándole una comprensión de las consecuencias humanas del monopolio que ningún periodista que solo hubiera leído informes financieros podría haber tenido. Sus artículos no solo describían el sistema, lo hacían visible para millones de americanos que hasta entonces habían beneficiado de los precios bajos del petróleo, sin preguntarse qué costo humano se pagaba para mantenerlos así. Describió un sistema en el que la competencia no existía realmente. Solo existía la absorción o la destrucción. No había término medio. No había espacio para el competidor que aceptara su lugar en el mercado y coexistiera pacíficamente con Standard Oil en su nicho. Standard Oil quería el mercado entero y tenía los recursos, las conexiones y la voluntad para tomarlo, sin importar el tiempo que tomara ni el daño colateral que se produjera en el camino. Sus artículos no solo dañaron la imagen pública de Standard Oil y del apellido Rockefeller, con una profundidad que ninguna campaña de relaciones públicas pudo reparar completamente en las décadas siguientes. Alimentaron un movimiento antimonopolio que ya existía, pero que encontró en las investigaciones de Tarbell la munición documental que necesitaba para llevar el caso hasta donde la política no se había atrevido a llegar todavía. La presión pública que sus artículos generaron fue uno de los factores decisivos que llevaron al gobierno federal a presentar el caso ante la Corte Suprema. Y en 1911, la máxima instancia judicial del país ordenó la disolución de Standard Oil, dividiéndola en decenas de compañías independientes que teóricamente competirían entre sí en el mercado libre, que Standard Oil había suprimido durante décadas. La disolución fue celebrada por muchos como una victoria histórica de la justicia americana, como la prueba de que el sistema podía corregirse a sí mismo cuando el daño era lo suficientemente visible y lo suficientemente grande. Como la demostración de que en América, a diferencia de las monarquías y los regímenes oligárquicos del viejo mundo, nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera el hombre más rico del planeta. Pero fue, en el mejor de los casos, una victoria parcial, y en el peor, una ilusión bien administrada. Las compañías que nacieron de la disolución de Standard Oil siguieron siendo propiedad de los mismos accionistas que habían controlado el monopolio. Rockefeller personalmente vio multiplicarse su fortuna en los años siguientes a la disolución, porque las acciones de las nuevas compañías, libres de la nube antimonopolio que había pesado sobre Standard Oil, aumentaron de valor de maneras que hicieron que el hombre que supuestamente había sido derrotado por la justicia terminara siendo más rico de lo que había sido nunca. La disolución no destruyó el poder de Rockefeller. En ciertos sentidos lo amplió. Y fue solo el comienzo de un debate que acompañaría al apellido durante décadas, que llegaría hasta el Rockefeller Center. En las conversaciones que los visitantes tenían mientras caminaban por sus plazas, y que todavía hoy no ha sido completamente cerrado. El Rockefeller Center, que había sido construido como monumento a la grandeza y al progreso, como la declaración física de que el poder bien ejercido podía construir algo hermoso y duradero que beneficiara a la sociedad en su conjunto, se convirtió con el paso de los años en blanco de críticas que crecían en intensidad a medida que el mundo cambiaba y las preguntas que el siglo XIX había ignorado se volvían imposibles de eludir en el siglo XX. Se le acusaba de representar un tipo de poder concentrado que iba en contra del espíritu americano de competencia libre y oportunidades iguales, del ideal que formaba la base de la identidad nacional americana, la idea de que cualquier persona, con esfuerzo, talento y honestidad, podía ascender desde la nada hasta la cima. Una idea que la historia de Standard Oil hacía difícil defender, sin ignorar deliberadamente los hechos documentados por Tarbell y por docenas de investigadores que vinieron después de ella. Porque el ascenso de Rockefeller no había dependido solo del esfuerzo, el talento y la honestidad. Había dependido también de prácticas que la ley eventualmente catalogó como ilegales y que los competidores destruidos por ellas habían descrito durante décadas como la traición más brutal al ideal americano que podían imaginar.
Para muchos observadores, el complejo no era solo un centro de negocios elegante con fachadas Art Deco y plazas luminosas que llenaban de alegría las portadas de las revistas de arquitectura. Now on this my birthday, I desire to reaffirm. Era el símbolo físico de un sistema en el que unos pocos podían controlar industrias enteras, dictar precios a su conveniencia, moldear la economía nacional según sus intereses y hacer todo eso con una impunidad que duraba décadas antes de que la justicia tuviera los recursos y la voluntad política para intervenir. El símbolo de que en América, como en cualquier otro lugar del mundo, el dinero suficiente podía comprar el tipo de poder que las democracias supuestamente habían sido diseñadas para prevenir. Dentro de sus muros, el lugar siguió siendo escenario de reuniones de élite, cenas de gala, acuerdos estratégicos y eventos culturales que proyectaban una imagen de sofisticación y progreso que ninguna investigación periodística podía demoler por completo porque la imagen era real. El Rockefeller Center era genuinamente hermoso, genuinamente sofisticado, genuinamente un aporte al paisaje cultural de Nueva York que nadie con ojos podía negar. Banqueros, políticos, empresarios y figuras de la alta sociedad seguían reuniéndose en sus salas de conferencias y restaurantes exclusivos, con la comodidad de quienes saben que están en el lugar correcto, rodeados de las personas correctas, protegidos por paredes que han visto suficiente poder como para que el poder mismo se sienta cómodo ahí. Pero cada vez más se filtraban desde esas mismas paredes rumores e informaciones que contradecían la narrativa oficial de generosidad y progreso. Rumores de que detrás de la filantropía pública y la imagen de generosidad desinteresada había un control estructural calculado que beneficiaba a unos pocos a costa de muchos. Que las donaciones a universidades y hospitales no eran solo el resultado de una conciencia social desarrollada tardíamente por un hombre que en su vida activa había pisoteado a sus competidores sin mostrar señales de remordimiento, sino que eran también, y quizás principalmente, una estrategia consciente para moldear la agenda pública en áreas que importaban a los intereses de largo plazo de la familia, para definir qué investigaciones científicas recibían financiamiento y cuáles no, para influir en qué tipo de medicina se practicaba y se enseñaba, para construir una red de instituciones que le debían su existencia al apellido Rockefeller y que por lo tanto tenían razones estructurales para no morderse la mano que las alimentaba. Las fundaciones Rockefeller, especialmente en medicina, educación y ciencia, eran reales y sus contribuciones genuinas. Financiaron hospitales que atendieron a millones de personas que de otra forma no habrían tenido acceso a atención médica digna. Financiaron universidades que formaron generaciones de científicos, médicos y pensadores, cuyo trabajo avanzó el conocimiento humano en direcciones que cambiaron vidas. Financiaron proyectos de investigación que salvaron a millones de personas de enfermedades que en el siglo XIX mataban sin distinción de clase ni de fortuna. Todo eso era real. Y sin embargo servía también como escudo perfecto para proteger la reputación de un apellido que seguía cargando con el peso de su historia monopolística. Un escudo que en algunos sentidos era más efectivo que cualquier campaña de relaciones públicas, porque era imposible atacar la generosidad de alguien que había financiado la cura de enfermedades, sin parecer que se estaba atacando a los enfermos mismos. Era la forma más sofisticada de comprar inmunidad crítica que el dinero había inventado hasta ese momento en la historia americana. El complejo, que una vez proyectaba invencibilidad con sus torres, elevándose hacia el cielo neoyorquino, como dedos de piedra señalando la distancia insalvable entre quienes podían construir algo así y quienes solo podían mirarlo desde la acera, empezó a reflejar las tensiones de un país que cuestionaba cada vez más el poder de las grandes fortunas. Las protestas obreras de las décadas de 1930 y 1940, que hacían eco de las huelgas en las refinerías de Standard Oil que habían marcado las décadas anteriores, encontraban en el Rockefeller Center un símbolo conveniente y visible hacia el cual dirigir su indignación. Los movimientos antimonopolio que seguían resonando en el Congreso décadas después de la disolución de Standard Oil encontraban en la existencia misma del complejo la prueba de que la disolución había sido más simbólica que real. El cambio generacional de una sociedad que ya no aceptaba sin cuestionar el dominio de unos pocos sobre las vidas de millones, encontraba en las torres Art Deco de la Quinta Avenida el recordatorio permanente de una era que había terminado legalmente, pero que seguía siendo demasiado visible para ser ignorada.
El Rockefeller Center pasó gradualmente de ser un símbolo de triunfo indiscutible, de la prueba de que el capitalismo americano podía producir grandeza visible y compartida, a convertirse en un recordatorio incómodo de una era en la que unos pocos habían podido dominar el destino de millones, con una impunidad que el sistema democrático americano tardó décadas en confrontar y nunca confrontó completamente. Las grietas no eran solo simbólicas ni solo históricas. Con el paso de las décadas, el lugar comenzó a mostrar señales concretas y verificables de que el poder que representaba ya no era absoluto de la misma manera en que lo había sido en su momento de mayor esplendor. Nuevas regulaciones antimonopolio que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial cambiaron el paisaje en que operaban las grandes corporaciones americanas, de maneras que el modelo de Standard Oil no habría podido sobrevivir, aunque hubiera permanecido unido. La llegada de competidores internacionales en la industria del petróleo, muchos de ellos nacidos de las mismas compañías que la disolución de Standard Oil había creado, pero que habían desarrollado sus propias estrategias y sus propias alianzas internacionales. Upon which this country was founded, liberty, redistribuyó el poder en una industria que Rockefeller había creído poder controlar para siempre. Una opinión pública cada vez más crítica hacia las grandes fortunas, alimentada por décadas de periodismo de investigación, movimientos sociales y la experiencia colectiva de 2 guerras mundiales, que habían demostrado lo que el poder sin límites podía producir cuando no encontraba resistencia efectiva, hizo que el Rockefeller Center, aunque seguía imponente en el skyline de Nueva York, ya no fuera el centro indiscutible del poder económico que había sido en las décadas anteriores. El monumento que John D. Rockefeller había levantado para celebrar su imperio empezaba a convertirse, lentamente, pero con una inevitabilidad que ningún dinero podía detener, en un testigo silencioso de su propia vulnerabilidad. En la prueba arquitectónica de que los imperios que parecen eternos son siempre, en retrospectiva, menos eternos de lo que creyeron sus constructores. Hoy, en 2026, el Rockefeller Center sigue en pie, imponente en el skyline de Nueva York, como un monumento que se niega a desaparecer del todo. Sus torres Art Deco siguen dominando la Quinta Avenida con la misma presencia física que tenían cuando se inauguraron hace casi un siglo. Las líneas elegantes de sus fachadas, los relieves decorativos que celebraban el progreso industrial americano, los metales que brillan bajo el sol de Manhattan con una dignidad que el tiempo no ha logrado borrar completamente. La famosa pista de patinaje continúa atrayendo multitudes cada invierno con sus luces brillantes y su ambiente festivo que aparece en millones de fotos navideñas publicadas en redes sociales por personas que no saben nada de Standard Oil, ni de John D. Rockefeller, ni de lo que ese lugar representó en su momento de mayor poder. El observatorio del Top of the Rock sigue ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad que una vez pareció pertenecer por completo a los Rockefeller. Los eventos culturales continúan. Los turistas llegan en grupos organizados con guías que explican la arquitectura y la historia, con el tono neutro y ligeramente reverencial, que se reserva para los lugares que han sobrevivido lo suficiente como para convertirse en patrimonio. Las luces siguen encendidas, siempre siguen encendidas. Y en esa persistencia de la luz, hay algo que merece ser examinado con más detenimiento del que habitualmente se le concede. Porque mantener encendidas las luces de un complejo de esta magnitud cuesta dinero, y el dinero tiene que venir de algún lugar, y el lugar del que viene en 2026 ya no tiene nada que ver con el lugar del que venía cuando esas luces se encendieron por primera vez. Ya no viene de los ingresos de empresas que controlaban el suministro de petróleo del hemisferio occidental. Ya no viene de arrendamientos pagados por corporaciones que consideraban ese edificio el único domicilio digno para sus operaciones en la ciudad más importante del mundo. Viene de entradas al observatorio. Viene de los restaurantes que ocupan sus plantas bajas. Viene de eventos corporativos en el Radio City Music Hall. Viene, en una medida nada desdeñable, de la misma economía turística que ha convertido Nueva York en un parque temático de sí misma. Pero hay una diferencia fundamental entre un lugar que sigue en pie y un lugar que sigue siendo lo que fue. Y esa diferencia, invisible para el turista que llega con su cámara y su entrada al observatorio, es lo más importante que se puede decir sobre el Rockefeller Center en 2026. Para comprender la magnitud de esa diferencia, es necesario retroceder hasta el momento en que ese complejo no era aún una realidad, sino una ambición.
John D. Rockefeller Jr., hijo del fundador del imperio Standard Oil, tomó la decisión de construir el Rockefeller Center en uno de los momentos más improbables de la historia económica americana, el inicio de la Gran Depresión. Mientras el resto del país contraía sus sueños y reducía sus ambiciones a la medida de lo posible, él expandía los suyos con una convicción que rozaba la arrogancia y que, en retrospectiva, resulta difícil de separar de una cierta forma de visión genuina. No era posible construir algo así en ese momento. No había financiación suficiente, no había demanda garantizada, no había certeza de que la economía americana fuera a recuperarse con la rapidez necesaria para que la inversión tuviera sentido. Y aún así, se construyó. Entre 1930 y 1939, en plena depresión, en plena incertidumbre, en plena ausencia de todas las condiciones que habrían llevado a cualquier analista financiero sensato a desaconsejar el proyecto, surgió del suelo de Midtown Manhattan, uno de los complejos arquitectónicos más ambiciosos que el siglo XX produciría jamás. Ya no es el mismo símbolo de dominio absoluto que fue en su momento de mayor gloria. Y esa transformación no ocurrió de golpe ni de manera dramática. Ocurrió lentamente, con la discreción particular de las cosas que cambian, sin que nadie tome la decisión explícita de cambiarlas. Muchas de las empresas y familias que alguna vez lo habitaron como centro neurálgico del poder, han cambiado de dirección, se han mudado a otras torres, en otros barrios, o han desaparecido por completo, absorbidas por fusiones y adquisiciones, o simplemente irrelevantes en un mundo que se movió más rápido de lo que pudieron seguir. Hay algo profundamente revelador en la geografía de ese desplazamiento. Durante décadas, la concentración de poder en Manhattan siguió un patrón relativamente predecible. Los edificios más altos, mejor ubicados y más cargados de historia, eran también los que albergaban las decisiones más importantes. El Rockefeller Center era el epicentro de ese sistema, no solo porque fuera físicamente imponente, aunque lo era, sino porque representaba la filosofía de una época en la que el poder necesitaba hacerse visible para ser legítimo. Necesitaba una fachada, necesitaba una dirección, necesitaba que cualquiera que pasara por la calle pudiera señalar un edificio y decir, ahí es donde mandan. Esa transparencia del poder, por paradójica que pueda parecer, tenía una función social. Permitía a quienes no lo ejercían saber dónde buscarlo, dónde cuestionarlo, dónde confrontarlo. El poder económico que antes se concentraba en sus pasillos y salas de reuniones, con una densidad que hacía que cada conversación en ese edificio pudiera tener consecuencias en mercados de todo el mundo, se ha dispersado hacia otras torres, otras ciudades, otras tecnologías y otras formas de influencia mucho más difusas y globalizadas, que ya no necesitan un edificio físico específico para ejercerse. Lo que antes era un epicentro visible y reconocible de control, un lugar al que podías señalar en un mapa y decir, ahí es donde se toman las decisiones que afectan a millones. Ahora es, en gran medida, un monumento histórico que vive más de su pasado que de su presente, que se sostiene sobre la reputación de lo que fue más que sobre el peso de lo que es. Esa dispersión tiene causas múltiples y entrelazadas que ningún análisis simple puede abarcar completamente. Está la revolución tecnológica que comenzó a gestarse en los garajes de Silicon Valley a finales de los años 70 y que en las décadas siguientes reconfiguró completamente la geografía del poder económico americano. Está la globalización que convirtió las decisiones financieras en fenómenos sin domicilio fijo, capaces de ejecutarse desde cualquier punto del planeta, con una conexión a Internet suficientemente estable. Está la desregulación financiera que atomizó el control sobre los mercados y distribuyó ese control entre actores cada vez más numerosos y cada vez menos visibles. Y está, en un nivel más profundo, el cambio cultural que hizo que la ostentación del poder pasara de ser una virtud a ser una vulnerabilidad, de ser la señal de que habías llegado a ser la señal de que eras un objetivo. El Rockefeller Center se ha convertido en un atractivo turístico de primer nivel. Y esa transformación, que en la superficie parece un logro, un lugar que ha sobrevivido y que sigue siendo relevante y visitado, es en realidad la forma más elocuente de medir cuánto ha perdido. Porque los lugares que concentran poder real no necesitan turistas para justificar su existencia. Los lugares que concentran poder real no abren sus puertas a grupos de visitantes con auriculares que escuchan grabaciones explicando su historia. Los lugares que concentran poder real no dependen de la pista de patinaje navideña para generar los ingresos que sostienen su operación. La gente va al Rockefeller Center a patinar.
a tomar fotos desde el observatorio con vistas que en otro tiempo habrían sido las vistas que los hombres más poderosos del mundo contemplaban desde sus despachos, mientras tomaban decisiones que movían mercados. A ver espectáculos en el Radio City Music Hall, ese teatro monumental que en su momento de mayor esplendor recibía a las figuras más influyentes del entretenimiento y la política americanos, y que hoy funciona principalmente para eventos corporativos y espectáculos navideños. A caminar por sus plazas decoradas con instalaciones artísticas y fotografiar la estatua de Prometeo que sigue presidiendo la plaza central, con el mismo gesto eterno de quien lleva el fuego hacia la humanidad, sin saber que la humanidad ha cambiado tanto que ya no lo necesita de la misma manera. Vale la pena detenerse en esa estatua de Prometeo un momento más del que habitualmente se le concede. Fue instalada en 1934, en plena construcción del complejo, y representa al titán griego que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. La elección no fue casual. Rockefeller y los arquitectos del complejo querían transmitir un mensaje específico sobre la naturaleza del proyecto que estaban construyendo. La idea de que el progreso industrial americano, personificado por el apellido Rockefeller, era en sí mismo un acto prometeico, un robo de poder a fuerzas superiores para ponerlo al servicio de la humanidad. La grandilocuencia de esa declaración no era ingenua, era calculada. Era la forma en que el poder de su época se legitimaba a sí mismo, apropiándose del lenguaje del sacrificio y la visión para justificar la acumulación que lo sustentaba. Hoy, los turistas fotografían esa estatua sin saber nada de eso. La fotografían porque es grande y dorada y está en el centro de una plaza famosa. Y ese desplazamiento de significado, ese vaciamiento de la carga simbólica que la estatua fue diseñada para transmitir, dice más sobre la transformación del Rockefeller Center que cualquier dato económico. Es un recordatorio vivo de una época que ya no existe. Una época en la que un solo hombre y su familia pudieron construir un imperio que controlaba industrias enteras, moldeaba gobiernos, influía en la política nacional e internacional y definía el rumbo económico de todo un siglo, con una concentración de poder que hoy resultaría no solo impensable, sino probablemente ilegal en la mayoría de las jurisdicciones del mundo desarrollado. Un lugar que muestra, con sus líneas elegantes y su arquitectura que sigue siendo genuinamente hermosa, cómo el poder concentrado puede elevarse hasta el cielo con una ambición que no reconoce límites, cómo puede construir algo tan imponente que parezca destinado a durar para siempre, y cómo, con el tiempo, con la inevitabilidad de todo lo que depende de personas y circunstancias en lugar de principios permanentes, termina convertido en una atracción más de la ciudad, mientras el verdadero poder se mueve hacia otros lugares, otras manos y otras estructuras menos visibles, y mucho más difíciles de señalar y de cuestionar. Lo que queda del Rockefeller Center es, en muchos sentidos, un vacío simbólico recubierto de mármol y Art Deco. Pero ese vacío no llegó de un día para otro. Hubo décadas en las que el complejo mantuvo algo de su función original, aunque en una forma ya disminuida respecto de lo que había sido en su apogeo. Durante los años 50 y 60, cuando la NBC instaló sus estudios en el edificio 30 Rockefeller Plaza, el complejo encontró una segunda vida como centro de poder cultural y mediático. La televisión era en esa época lo que el petróleo había sido 2 generaciones antes, la industria que definía el ritmo de la vida americana, que moldeaba opiniones y valores y preferencias con una penetración que no tenía precedentes históricos. Y el Rockefeller Center, con sus estudios de la NBC, se convirtió en el lugar desde donde esa nueva forma de poder se irradiaba hacia millones de hogares en todo el país. El Today Show, Saturday Night Live, los grandes programas que definieron décadas de cultura popular americana. Todo eso salió de ese edificio. Ese fue el momento en que el Rockefeller Center encontró la manera de seguir siendo relevante en un mundo que ya no era el mundo en el que había sido concebido. Las oficinas que alguna vez fueron el corazón de decisiones que movían mercados, que determinaban el precio del petróleo en hemisferios enteros, que influían en elecciones y en la composición de gabinetes y en la dirección de políticas industriales que afectaban a millones de personas que nunca sabrían que la causa de lo que les ocurría estaba en una conversación sostenida en una sala de ese edificio. Ahora están ocupadas por empresas de tecnología con nombres que no tienen décadas de historia, sino años. Por agencias de publicidad que trabajan para marcas que en otro tiempo habrían considerado una afrenta al apellido Rockefeller instalarse en ese edificio.
por fondos de inversión que manejan capitales comparables a los de Standard Oil, pero que operan desde algoritmos y servidores, en lugar de desde reuniones físicas en salas paneladas de madera oscura, donde los hombres fumaban puros y dividían mercados con la misma naturalidad con que hoy se divide una pizza. Es tentador ver en esa sucesión de inquilinos una continuidad que en realidad no existe. Es tentador pensar que si las paredes del Rockefeller Center siguen albergando capitales y decisiones y personas de influencia, entonces el edificio ha mantenido algo esencial de su función original. Pero esa lectura confunde la superficie con la sustancia. Lo que ha cambiado no es quién ocupa el edificio, sino la relación entre el edificio y el poder. Cuando los Rockefeller construyeron ese complejo, la dirección era el poder. El edificio no era solo donde se ejercía la influencia, era la manifestación física de esa influencia, su prueba visible y permanente. Hoy, el edificio es solo una dirección que se alquila al mejor postor entre quienes pueden permitirse el precio de un alquiler en esa ubicación. El poder que lo ocupa no necesita ese edificio para existir. Podría mudarse mañana a cualquier otro rascacielos de Manhattan o a cualquier oficina en cualquier ciudad del mundo sin perder un ápice de su capacidad de influir. Ninguna de esas empresas responde al mismo centro de poder que existía hace décadas. Ninguna de ellas considera ese edificio el corazón de nada. Es una dirección prestigiosa en una ciudad donde las direcciones siguen importando, aunque ya no de la misma manera, ni con las mismas consecuencias que antes. Una dirección que aparece en el membrete y que impresiona a ciertos clientes de cierta generación, que todavía asocian ese nombre con algo que en su tiempo fue real y poderoso, y que hoy es principalmente un recuerdo. Las fundaciones Rockefeller siguen activas, siguen realizando donaciones millonarias en medicina, educación y ciencia, siguen financiando proyectos de investigación en universidades de todo el mundo. Siguen apareciendo en los informes de las organizaciones que rastrean la filantropía global como una de las instituciones donantes más generosas y más longevas de la historia moderna. Y eso es real. Las contribuciones concretas que esas fundaciones han hecho al conocimiento humano, a la erradicación de enfermedades, a la mejora de sistemas educativos en países en desarrollo, son verificables y significativas, y no deberían minimizarse. La historia de la filantropía Rockefeller es en sí misma un estudio sobre cómo el poder aprende a sobrevivir a sus propias contradicciones. John D. Rockefeller Sr. comenzó a donar dinero de manera sistemática cuando todavía estaba en plena construcción de su monopolio petrolero, y ese gesto no era, al menos no completamente, un ejercicio de hipocresía. Había en él algo que los psicólogos contemporáneos reconocerían como una compartimentación genuina, la capacidad de mantener en coexistencia dos sistemas de valores que desde fuera parecen irreconciliables. Rockefeller podía destruir a sus competidores con métodos que él mismo sabía que eran brutales, y al mismo tiempo fundar universidades y financiar investigaciones médicas con una generosidad que también era genuina. No era un monstruo que fingía ser un filántropo, era algo más complejo y más inquietante. Un hombre que contenía dentro de sí mismo ambos impulsos sin que ninguno de ellos cancelara al otro. Pero incluso esa filantropía ha perdido parte de su aura de invencibilidad. Ya no se percibe, al menos no universalmente, como la generosidad desinteresada de una familia visionaria que quiere devolver a la sociedad lo que ha recibido de ella. Se percibe, cada vez más, en los círculos académicos, en los medios de comunicación independientes y en los movimientos sociales que cuestionan la concentración de riqueza, como algo más complicado que eso. Como el intento sostenido durante décadas de una familia de limpiar la imagen de un apellido que sigue cargando con el peso de una historia que no puede borrarse por mucho que se done. Esa percepción cambió de manera acelerada durante la última década, cuando una nueva generación de investigadores, periodistas y activistas comenzó a examinar con más rigor la relación entre la filantropía de grandes fortunas y la perpetuación de las estructuras de poder que generaron esas fortunas. Las conclusiones a las que llegaron esos estudios no eran, en su mayoría, acusaciones de hipocresía deliberada. Eran algo más matizado y más perturbador. La constatación de que la filantropía a gran escala, independientemente de las intenciones de quienes la ejercen, tiende a reproducir y a legitimar las mismas jerarquías de poder que afirma querer corregir. Que cuando una fundación decide financiar un hospital en un país en desarrollo, esa decisión no es políticamente neutra, aunque quien la toma la sienta como un acto de generosidad pura.
que el poder de decidir qué se financia y qué no, qué investigación recibe recursos y cuál no, qué universidades se benefician y cuáles quedan al margen, es en sí mismo una forma de poder que no desaparece por el hecho de que se ejerza con buenas intenciones. John D. Rockefeller construyó su fortuna aplastando a sus competidores con métodos que décadas después serían ilegales y que en su tiempo rozaban los límites de lo que la sociedad estaba dispuesta a tolerar. Esa historia no desaparece por más hospitales que se financien, ni por más becas universitarias que se otorguen. Sigue ahí, documentada en los artículos de Ida Tarbell, en los registros de la Corte Suprema, en los testimonios de los pequeños refinadores que vieron sus negocios destruidos por una competencia que no era competencia, sino exterminio sistemático. Y el Rockefeller Center, construido con el dinero que generó ese sistema, lleva esa historia en sus cimientos, aunque nadie la mencione en los tours para turistas. Ida Tarbell merece más espacio en esta historia del que habitualmente se le concede. Fue ella quien, entre 1902 y 1904, publicó en la revista McClure's la investigación periodística que expuso con detalles sin precedentes los métodos con los que Standard Oil había construido su monopolio. No era una activista en el sentido moderno del término, era una periodista de formación rigurosa, hija de un pequeño refinador de petróleo que había visto su negocio destruido por las prácticas de Rockefeller, que decidió aplicar al poder económico el mismo escrutinio que el periodismo de su época aplicaba a la corrupción política. Lo que encontró, y lo que publicó en 19 entregas que capturaron la atención de todo el país, fue una descripción sistemática de cómo Standard Oil utilizaba acuerdos secretos con los ferrocarriles para obtener tarifas de transporte que sus competidores no podían negociar, cómo compraba refinerías rivales bajo amenaza velada de destruirlas si no vendían, cómo manipulaba los mercados locales para bajar temporalmente los precios, hasta arruinar a los competidores pequeños, y luego los subía de nuevo una vez que el mercado estaba bajo su control. Era el manual del monopolio, escrito con la claridad de alguien que había estudiado sus consecuencias desde dentro. El complejo que una vez proyectaba la idea de que el dinero bien administrado y aplicado con visión suficiente podía construir algo genuinamente eterno, algo que trascendería a su creador y definiría el paisaje físico y simbólico de la ciudad más importante del mundo durante siglos, hoy refleja algo diferente. Refleja la fragilidad de todo lo que los seres humanos construyen cuando lo construyen sobre el poder de una época, en lugar de sobre principios que trascienden las épocas. Las grietas no son solo físicas, aunque también las hay. El paso del tiempo actúa sobre el mármol y el acero con la misma indiferencia con que actúa sobre todo lo demás. El desgaste de los materiales que requiere restauraciones periódicas costosas. Los huracanes ocasionales que azotan la costa este y que en los últimos años han llegado con una frecuencia e intensidad que las personas que diseñaron ese complejo en los años 30 no habrían podido anticipar. El simple hecho de que un edificio de casi un siglo de antigüedad, por más imponente que sea, requiere una inversión constante y creciente, solo para mantenerse en pie con la dignidad que su historia exige. La última gran restauración del complejo costó cientos de millones de dólares y duró años. Implicó reemplazar sistemas completos de climatización, reforzar estructuras que el tiempo había debilitado, restaurar las fachadas de piedra caliza con la misma meticulosidad con que se restaura una obra de arte. Porque en cierto sentido eso es lo que son, obras de arte de la arquitectura del siglo XX, que el tiempo y la intemperie erosionan con la misma implacabilidad con que erosionan todo lo demás. Esa inversión fue necesaria, era la única alternativa al deterioro visible. Y sin embargo, hay algo en la necesidad de esa inversión que completa el retrato del Rockefeller Center en 2026, un símbolo que ya no genera el tipo de poder que lo construyó, y que sin embargo requiere recursos enormes simplemente para mantenerse en pie como testimonio de lo que fue. Pero las grietas más profundas son simbólicas. Son las que no se pueden reparar con restauraciones, ni con donaciones filantrópicas, ni con eventos culturales de alto perfil. Son las que resultan de que el mundo haya cambiado de maneras que hacen que ese complejo,
por más imponente que siga siendo físicamente, ya no represente lo que representaba cuando se construyó. Hay una generación entera de jóvenes americanos para quienes el Rockefeller Center es principalmente el lugar donde se filma Saturday Night Live y donde existe una pista de patinaje que aparece en películas navideñas. Para esa generación, el apellido Rockefeller no evoca imperios industriales ni monopolios, ni la Corte Suprema ni los artículos de Ida Tarbell. Evoca, cuando mucho, el nombre de una familia rica, de la que no saben mucho pero que suena a historia. Y esa ignorancia no es un fracaso educativo individual. Es el resultado de un proceso histórico en el que el poder que ese apellido representó se diluyó de manera suficientemente gradual como para que cada generación encontrara menos razones para interesarse en él. El poder que no se ejerce deja de ser visible. Y el poder que deja de ser visible deja de ser objeto de escrutinio. Y el poder que deja de ser objeto de escrutinio puede paradójicamente sobrevivir en formas que resultan más difíciles de localizar y de cuestionar precisamente porque ya no tienen un edificio de Art Deco que señalar. El lugar que nació como trofeo de una ambición sin límites, como la declaración más explícita que un hombre podía hacer en el siglo XX de que había ganado y que su victoria era permanente y que nadie podría arrebatarle lo que había construido. Se ha convertido en un recordatorio incómodo de que la permanencia es una ilusión, que el poder se compra temporalmente, pero que el tiempo siempre termina cobrando. Un recordatorio de que incluso los símbolos más imponentes, los que fueron diseñados específicamente para proyectar eternidad, terminan convertidos en reliquias turísticas, mientras el poder real, el poder que realmente mueve el mundo y toma las decisiones que afectan a millones de personas, se reinventa en la sombra. Lejos de las luces y las cámaras, lejos de las plazas con turistas y las pistas de patinaje navideñas, en algoritmos que nadie puede ver, en estructuras financieras globales que nadie puede señalar en un mapa, en datos que se procesan en servidores que no tienen nombre ni dirección visible, ni arquitectura Art Deco que los haga reconocibles para las generaciones futuras. Lo que resulta más inquietante de esa transición no es que el poder haya cambiado de forma. El poder siempre ha cambiado de forma. Lo que resulta inquietante es la dirección específica en la que ha cambiado. El Rockefeller Center, con toda su grandilocuencia y su ambición desmedida y su historia moralmente complicada, tenía al menos la virtud de ser visible. Podías fotografiarlo, podías señalarlo, podías saber quién era su dueño y qué intereses representaba. Esa visibilidad no era virtud en el sentido en que Rockefeller la concibió, pero era virtud en el sentido en que nos permite, a nosotros, décadas después, examinarla, cuestionarla y entender qué fue y qué dejó de ser. El poder del siglo XXI no ofrece esa posibilidad de manera tan directa. Se ejerce a través de capas de opacidad deliberada que hacen que la pregunta de quién decide y desde dónde y con qué consecuencias sea cada vez más difícil de responder con la claridad con la que se podía señalar el número 30 de Rockefeller Plaza y decir ahí. El poder del siglo XXI no necesita un rascacielos para existir, no necesita un símbolo físico que pueda ser fotografiado y visitado y admirado y eventualmente cuestionado. El poder del siglo XXI es deliberadamente invisible, y esa invisibilidad es, en muchos sentidos, la respuesta que la historia dio a los Rockefeller y a todos los que creyeron que construir algo suficientemente grande y suficientemente imponente era la forma de hacer el poder permanente. Hay una ironía en todo esto que conviene no perder de vista. Los Rockefeller intentaron hacer su poder permanente construyendo algo visible y monumental. Fracasaron en esa aspiración de permanencia, al menos en el sentido en que la concibieron. Pero los que vinieron después aprendieron de ese fracaso la lección equivocada. Aprendieron que la visibilidad era el problema, que si el poder de Rockefeller terminó siendo cuestionado y eventualmente limitado por el Estado, fue en parte porque era suficientemente visible como para ser cuestionado. Y esa conclusión los llevó a buscar formas de ejercer poder que fueran cada vez más opacas, cada vez menos localizables, cada vez más difíciles de señalar en un mapa o en un organigrama.
con lo cual, paradójicamente, construyeron algo más peligroso que lo que los Rockefeller habían construido, un poder que ejerce su influencia sin que nadie pueda determinar con precisión quién es responsable de sus consecuencias. Si este expediente te ha ayudado a comprender cómo un símbolo de poder puede nacer, dominar y transformarse en legado controvertido, mientras el poder real se mueve hacia lugares que ya no podemos ver ni señalar, comparte esta investigación para que el algoritmo impulse la verdad. Suscríbete a Imperios del Poder, donde exploramos las mansiones, palacios y rascacielos que esconden los verdaderos imperios. Donde nada ocurre por accidente. Y donde cada lugar tiene una historia que el poder preferiría que no contaras. Activa la campana y acompáñanos hasta el final del próximo expediente.